Este tutorial va a ser muy breve. En él te voy a mostrar un sencillo método de hacer que tus textos llamen más la atención. Con estos simples pasos crearemos un texto multicolor que no dejará indiferente. ¡Vamos allá! Abrimos nuestro editor y nos vamos a la carpeta de Media Stock. Allí, en la sección de biblioteca, tenemos varias categorías. Se trata de buscar un fondo, en movimiento pero colorido. Podríamos encontrar cosas en casi todas las categorías, pero realmente donde tenemos más diversidad de fondos coloridos y gratis es en la categoría de arco iris. Mirad los efectos que podemos obtener. Yo escogeré este del final que me gusta más. Lo arrastraré a la línea de tiempo y miraré su duración. En el menú contextual no me aparece nada, pero podemos obtener el dato de las cifras de la parte inferior derecha del visor. La primera cifra, la de la izquierda, es la duración del clip. Son exactamente 10 segundos. El siguiente paso va a ser crear, mediante la herramienta de texto rápido, el texto que queramos. Coloco el clip del texto al inicio y le extiendo su duración para que coincida exactamente con la duración del clip de colores. Pero lo voy a subir una pista más arriba. Ahora accedo a sus propiedades y le modifico el texto al mensaje que quiera dar. Agrando un poco el texto para verlo mejor y me voy a buscar una tipografía que me guste. Te aconsejo que sea de cuerpo grueso y si puede ser algo más alta de lo normal. Es para que ocupe el máximo de la pantalla. Una vez elegida la fuente, voy a agrandar el texto para que ocupe la mayor superficie de pantalla. El paso siguiente va a ser volver a la pestaña de Media Stock para buscar la sección en biblioteca de color sólido y escogeremos el color negro, el cual vamos a arrastrar a la pista intermedia que dejamos entre el texto y el fondo. Le alargamos por supuesto su duración a 10 segundos como el resto de clips. Y me dirás, pero ahora no se ve el fondo. Pues este paso es el que nos da la magia. Vamos a seleccionar el clip negro con el de texto. Si clicamos con el botón derecho del ratón en el menú, buscaremos crear clip compuesto o podríamos usar el atajo Control más G. Nos pide un nombre para el nuevo clip, que yo le pondré texto. Se nos creó un solo clip que, si ahora accedemos a sus propiedades, actúa como un clip único. Por lo tanto, nos vamos a su valor de modo de fusión y tenemos varias opciones. Pero para hacer el texto transparente y dejar el fondo en negro, aconsejo el de oscurecer. Y aquí tienes la magia. Si le das al play, verás cómo tendrás un texto con animación de colores que llamará la atención. Y si en un momento dado quisieras cambiar el mensaje, no hay problema. Te vas aquí, se desplegarán las líneas de tiempo que tengas creadas y verás que está la que nombré como texto y que pertenece al clip compuesto. Solo debes modificar el mensaje y verás como al volver a la línea de tiempo principal habrá cambiado el texto de nuestro título. Déjame en comentarios qué es lo que te ha parecido. Y no olvides de suscribirte y activar la campanita para seguir aprendiendo trucos y métodos de trabajo con Filmora. Por aquí te dejo otro vídeo que te puede ayudar. Un gran saludo amigos, chao.